Susurro del gusano. Este hombre estuvo ahí, director de arte, cuando crearon la misión. Le han preguntado por qué o cómo fue crear esa misión. ¿Y para qué? Posiblemente para crear secretos que los jugadores, los guardianes, puedan encontrar. Ahí está. ¿Por qué no hacemos una misión súper grande para conseguir un nuevo sniper? Este es el concepto de susurro. Jump, run. Así se crea una misión exótica. Primero con el concepto, obviamente. Tienen la camiseta del robolcillo este de susurro. O sea, el susurro del brote. Is going to be tested, and you're going to be able to pass these tests, right? Yeah. Your movement, your mind, your fighting. Yeah. If you can get past these tests. Tanque de Chile, grande, amigo. And that was the contract. And so one of the other things we did, and you can see it up here in the upper left, is there's a little crack, and then the path continues. Yeah. And, you know, that's the red herring. Básicamente hicieron una misión para que te comiese la cabeza, pensando cosas y demás. And make it really obvious what you're supposed to do. What if they get into this mysterious place and they don't know what to do? And when they go down the path that they think is Barril el mate, ¿qué tal? Alberto, del trabajo grande. Muchas gracias. Tenéis que poner el stream de Bungie para conseguir el emblema, lo tenéis fijado. Si no, lo paso de nuevo por aquí. Podéis poner de fondo el Bungie y de fondo el mío también. Mati, desde el trabajo también, Chile, grande. Muchas gracias. I think, to put it lightly, the vibe in the Whisper is pretty intense. Can you tell us what it was like, kind of imagining that space and bringing? Bueno, Susurro vuelve. Ahora mismo están hablando sobre los misterios, la misión y demás. ¿No tienen que hablar de Final Shape? No. ¿Cuándo han dicho eso? No. Hoy no toca hablar Final Shape. Eso te lo acabas de inventar tú, ¿eh? Uno con los estudios, otro en listo. Hola ahí, Costa Rica, grande, Blanca y Megral. Yeah, speaks to my Hotline Miami fan inside, honestly. Also, too, is we've got another picture as well of the infamously titled Green Room. Ahora con la atadura, buah, pasamos esto volando, ¿no? Ya se pasaba con el Titán volando. Con los pinreles. Querían hacer una sala donde hubiese una trampa. Y si caes, pues tendrás una trampa por ahí. Tendrás que buscar pues tu salida. We had Cosmo and Dylan. We had a bunch of our testers and designers in there. Yeah. And I just waited, right? And I waited for someone to find the hidden shortcut, right? Like, what would happen when what's going to happen when they find that hidden shortcut? Yeah. And so the first person that found it, they just screamed and started laughing, and then everybody started finding it. And crearon también como un pasadizo secreto. ¿Y qué pasaría si alguien lo encontrase? Pues que cuando alguien lo encontró se rió, no hay que cuánto, y así hicieron todo eso. ¿Qué mil, qué tal? Hikaru, muchas gracias también a ti por tu tiempo. ¿Qué hora es el reseteo? Ya es el reseteo, ya puedes entrar. We're going to go ahead also too and start jumping the activity so we can see this vibe up close and personal as well. But here we are. We're back in the Whisper as well. Estamos de vuelta al susurro. A ver. Ahí está. Ahora es actualizado a la semana que viene. A ver, vamos a ver los cambios. Actualizado con la semana que viene y también con las luces nuevas. Recordad que
este mapa se quitó del juego y mejoraron luces, ambiente y de todo. Se ve de locos, la verdad. Se espada un poquito F, ¿eh? ¿Sincero? Additional tuning that I've done on them. Totally, yeah. We can come back to that in a second. But I think also too, really quickly, back in the day, there was a very bespoke way of getting into. Vuelve la nave, claro que sí. Hang out on IO, wait for this mysterious portal to come up. Vuelve todo. But we've made some changes. Pero vamos a ver, si la nave es de la misión, ¿cómo nos van a poner la nave? Es decir, ¿cómo van a poner la misión y no van a poner la nave? Claro. One time I tried to take a coworker through on a Saturday and we spent like 7 hours just trying to get a few runs because Vamos, media hora te queda, vamos, movimiento. we just had to change that, right? And Frena. Tim was excited about Ahí está, ¿ves? Me ha hecho caso, me escucha. Estoy dando yo órdenes. Movimiento. Sigue para adelante, no te frenes. No. Ahí. Ojo. Ojo, han puesto saltito nuevo. A ver, ese salto realmente no hace falta. Pero bueno, está bien. This has undergone more changes than just the combat landscape. For the veteran players who are coming in here, folks like myself. Quería usar el S, pero no lo he usado. Úsalo. Salta para arriba. Ay. Aquí los nuevos jugadores se van a caer mucho, ¿eh? Aquí van a aprender a saltar. Me acuerdo yo que la gente, vamos, sufría mucho con los saltos. Pues aquí verás tú. Right? Like, what's going to be cool for me to go in and do it again? And that was the goal that the team had. And when we knew we were going to do this. Pero obviamente con los cambios de luz, de ambiente, se nota. Se ve mucho mejor la misión. Pues claro, esa misión, el planeta lo quitaron con Beyond Light. Beyond Light ya mejoró las luces y todo. And I had my list all ready to go, and I was going to wait. I was going to listen to all the proposal and everything, and then start giving ideas and stuff. And when they finally finished presenting this plan for how to update, Bueno. I just deleted my list because it was like it was way bigger and way cooler than anything that I'd come up with. Yeah. It was just so neat to see like a fresh take on it. So esto para mostrar if you esto. think you know where the chests are, if you think you know where all the secrets are, Poncho. you know where all the surprises are. No entiendo tu pregunta. Because they're different. All those old guides. ¿Te quejas por todo en la vida o qué? Disfruta de la vida, disfruta de lo que te muestran. Mira el lado positivo. Este reseteo, sí. Ya puedes jugar. Oh yeah. By the sounds of it. Yeah. That's really exciting. Also, too, are there any other changes that you guys are particularly excited about when it comes to the Whisper? We're going to move on to 0 Hour here in a little bit, but before we conclude our journey here. Mercenario, muchas gracias por Prime, bienvenida. Tienes ahí 21 pesos motes, canal exclusivo, mi servidor. Serás mucho más sexy y conseguirás llamadas off en sueño. Vale. Ah, que ha cambiado, ¿no? El jefe, en la batalla con el jefe final, ha dicho que ha podido cambiar. Ha podido cambiar, ¿no? De alguna forma. Obviously, the Whisper is going to be there for you, but we don't want to spoil all of it. You'll have it in your hands soon enough. And also, some folks out there have already had a chance to play it, so we don't want to go ahead and uncover too many of the mysteries. No van a enseñar más, habrá más secretos. Another iconic one, 0 Hour. Let's start from the top. Brotes, brote perfeccionado que vuelve y... ¿Cuál es el concepto detrás de esto? Ojo, el Trevor. So Trevor was really inspired by la misión, para los que no jugaron, para los nuevos guardianes y para también los antiguos que jugaron, pues... Está bien, para ayudar guardianes, para ayudar amigos, para ayudar familiares a jugar. Chiquillo, es gratis encima. Y aparte no pagaste nada en su día. No pagaste nada para susurro. Era gratis. Y ahora te la vuelvo a traer gratis. Actualizada. Para que la gente nueva disfrute de esas misiones. Son buenas misiones. De hecho, no son malas.
Están bien hechas. Y es realmente lo que hace grande a Destiny. Las misiones exóticas y secretas. Ya no es secreta porque, obviamente, ya sabemos cómo es, aunque han dejado ahí cosas sin mostrar, pero lo bueno de Destiny, lo que tiene Destiny bueno son las misiones secretas, las misiones exóticas. Lo de entrar ahí, a lo mejor activan algo en un reseteo y alguien lo encuentra y se empieza la comunidad a unir y a empezar ahí a sacar todo. Como pasó, lo último que pasó así fue con la Base Calibur. Y ya hace tiempo, hace un año, ¿sabes? Estas son las mejores cosas, aparte de las incursiones, que tiene Destiny. Que no tiene... Bueno, a lo mejor sí. No de profesional me pareció la mejor. A mí me gusta más el susurro, más divertida. Ya anda reseteando en Destiny, sí. Ya podéis entrar y jugar todo. When it comes to Trevor in particular, it elicits a very primal, sincere fear. How did you guys kind of elicit that from players who have obviously conquered so much? Cuando crearon Trevor, ¿qué pensaba? Bueno, está diciendo que si le hacemos pasar miedo a los jugadores, pues siempre es bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerle pasar miedo a los jugadores? Pues simplemente dejarlos atrapados ahí en un laberinto pequeño sin que puedan saltar. Claro, sin que puedan saltar, sin que puedan saltárselo de ninguna forma. Entonces encontraron lo que hacen los guardianes. ¿Qué hacen los guardianes? Los guardianes pasan volando por las cosas, se saltan los muros. Pues creamos ahí un laberinto pequeñito, súper estrecho, no puedes saltar, no te puedes escapar. Y ponemos ahí un robot que corra más que tú. Locos. Y ya creamos miedo. Charlie Gral. And so I thought the bottom of this thing just has to be sideways centipede legs that are made out of metal and they just grind you up. Pero no a su clase, que no a su clase, ¿qué dice? ¿Está borracho? ¿Qué vino ha bebido? Quítate el vino ese. To put a super bright light on it that would shine as a shadow caster across your, like past your body, so you can see your own shadow as you're trying to get away. Está hablando del Trevor. Así que, del robot. Aquí los jugadores nuevos también. Creo que le va a gustar más a los jugadores nuevos esta misión que el susurro. El susurro se van a, quizás, te voy a ayudar igualmente como siempre, ¿sabes? La torre antigua, sí. Esta misión le va a gustar más a los jugadores nuevos porque es más, pues tiene esas zonas de miedo, ¿no? Con el Trevor, más divertida y tal. Y quizás el susurro no guste tanto por el tema de los saltos. Y la gente con Destiny y los saltos los sufre mucho, ¿sabes? Bueno, ahí tenemos un robot que antes no estaba, ¿eh? Ese robot que han metido ahí no estaba antes. El susurro van a sufrir mucho con los saltos y se van a rayar. Pero a ver, también tiene saltos, pero muy pocos. Aquí en directo estaremos ayudando como... Cuidado, esa vista ahí el Spotify. Aquí estaremos ayudando en Twitch Daykyri, como desde Destiny 1 llevamos ayudando gratis. Todo el mundo, vamos. Twitch Daykyri, síganme, suscríbanse. Loop Bible Fail to Spawn, ¿cómo? Bueno, eso es una cosa de... Te han mostrado un mensaje de que no has podido conseguir el loot y se ha mandado a administración. Un mensaje nuevo. No sé si por
Las builds que tienen ellos ahí en el estudio. And, you know, we had everybody load up with their like new maneuverability tools, their swords, their grapples, to go through the activity, and then we were expecting that like. Está hablando que ahora mismo pues los guardianes tienen muchas más opciones que cuando estaba la misión. Que tienen atadura con los ganchos, la espada para moverte rápido. Así que claro, han modificado las misiones para que con esos ganchos de atadura y cosas de esas y las espadas no puedas pasarte la misión tan rápido, sino que tengas que hacer o derrotar enemigos para poder continuar. Para que con la atadura y las armas como las espadas no te lo escape rápido. ¿Las dos misiones están disponibles hoy? No, semana que viene. Friedrich, ¿qué dices? Crafteable, sí, eso has dicho. Aunque no sé si el brote será crafteable o no. If people were speccing into being highly maneuverable, then I honored that choice and say, yeah, you're highly Ahí está maneuverable. Trevor. ¿Qué ha pasado? Se cayó. You're in this hallway with Trevor. I don't want to be ground up by these centipede legs, so I'm going to sword skate through this so that I can have a little bit of speed on Trevor. Interesante también. Ay, Daykyri, es que me aburre el gameplay, es que el diseñador está jugando muy lento. Pues está jugando seguramente como tú, a lo mejor, ¿no? Bueno, es broma, no te rayes. Pues ahora han metido gente que se está moviendo rápido. Déjame en los comentarios cuál te está gustando más. Daykyri. Sí, ¿no? Se está moviendo rápido. Ahora han dicho, venga, ponerme aquí el tryhard ahora. ¿Sabes? Se mueve rico, ¿sí, no? Yes. Yep. Interesting. Okay. Perfect. All right. Thank you, chat. In addition to these other updates, aquí los guardianes nuevos van a pillar mucho. Se van a asustar, se van a reír. Con el susurro no, porque los saltos susurro es que, claro, mejor salta y raya mucho. Hay secretos diferentes y nuevos secretos en hora cero. O sea, no es que te traigan la misión y ya está, como antes, sino que la han modificado un poquito. Hay nuevos secretos para conseguir. Ahí está. Habrá versión crafteable de estas armas. Cuidado, Moby. ¿Qué hace con el Moby? Can you tell us what that stands for? Yeah, I'm gonna tell you, but I had to open my phone because it's like impossible to remember that. We all have our notes. Yeah, it's part of the game. So early on, the team. Habrá versiones crafteables de estas dos armas, así que eso lo han hecho también para que los antiguos guardianes pues juguemos también y consigamos las armas crafteables. Jeremy, muchas gracias por el follow. Palito con queso, muchas gracias por el follow. Grande. Muchas gracias a todos los que estáis por aquí. Muchísimas gracias a todos y a todas. Saludos para todos, para todas. Y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Grande. Para conseguir los emblemas, Twitch Bungie, lo tenéis fijado. Muchas gracias. Bueno, es que un montonazo lo que estáis por aquí, grande. Si escucháis el WhatsApp, es mi crush, tranquilo. Me está preguntando ella que a ver cuándo termina Destiny. Que si voy a ir después con ella. Tranquilos, tranquilos. Y Softy, ¿qué tal? ¿Qué te perdiste? Pues vuelve a Susurro con más secretos, cambiado, se podrá craftear, vuelve hora cero, se podrá craftear y también con un poco cambiado con más secretos. Por ahora. Se resume
resumen de los primeros 20 minutos. Ahí está. Ahí están contando sobre la misión y cosas de eso. Sonomi Wasa es el mío. Es mi cruz. Como he dicho antes, me toca Destiny y no puedo ir a ningún lado. Me ha dicho ella. Pero va a venir después. Y digo, que no, queremos Destiny. ¡Ojo! Susurro. Crafteable. Ahora, le ha puesto ahí full de reload, de recarga, Claro, como sabe. Yeah, he's sitting on my shoulder, helping me out here. And we wanted to retain the fantasy of both these weapons, of both Whisper and of Outbreak. And you know, Whisper, it's a hard-hitting precision weapon where you're in the back. Sí, que básicamente quieren mantener pues el estilo de las armas. Y como Susurro pega duro, pues va a tener las armas, o sea, las perks para golpear duro. Catalizador es el de respiración abdominal, breathing. And Outbreak for both of them with both these crafted weapons, they'll both have a craftable barrel. Todas tendrán, o sea, las dos tendrán cambiarlo todo. Podrás cambiar ahí todo, cargadores, cañones, para mejorar ahí las estadísticas, como quieras. And then specifically for the perks on Whisper, and both the perks on Whisper and Outbreak are things that by engaging in our secrets week over week, and both of these exotic missions, you'll be able to unlock them. And for Whisper, it starts off with Mulligan, which is the classic perk where if you miss your shots, they get refunded. But Mulligan. if you upgrade it, you can get Field Prep, which will give you more shots. Preparación del terreno. Ojo, cuidado. And then there's No Distractions, which will allow you to, keep under fire, hold your aim on your target better. And there's also Enlightened Action, which is for more forgiving reloads. So there's, I think, a lot of options for players. Preparación del terreno, mucho mejor. Okay, Lightning Action también para la gente que, o sea, un boss a lo mejor que se mueva mucho. It's getting a reserves bump. So it's going to go from 18 in reserve to 24 in reserve. So you're going to have a ton of ammo to just like make it a sustained. De 18 a 24 en reserva, locos tú. It's super exciting. So ultra precise players like myself who never miss a shot will have even more. Why are you guys laughing? Why is that funny? No, that's really exciting. We also, so we have Whisper the Worm, in addition to Outbreak Perfected now joining the pool of craftable exotic weapons. Let's take a quick look at Outbreak as well while we're here hanging out in the Enclave. Susurro. Second verse, same as the first, same question. Can you tell us a little bit about some of the perks and updates that Lo mismo, le puedes cambiar cargador, le puedes cambiar el cañón. To craft Outbreak Perfected. Yep, and so in addition to barrels and mags, it has its classic outlaw perk is back. So you get your fast final blows, which works really well with Outbreak. It's all about also landing precision. Brote perfeccionado, sí. To either Brote. spawn nanites or to kill enemies and spawn nanites. Susurro y brote, le podrás cambiar cargadores y los cañones. And then the second one though that we're added here is Rapid Ojo. Hit, which plays right. Impacto rápido, interesante, pero la otra mucho mejor, la de la cámara de cristal. El comecoco es para el crisol. Que brote nunca ha sido bueno para el crisol. Pero si pones comecocos, bueno, algo es algo. Esta es buenarda. Esa es buenarda para daño. ¿Os acordáis que, por ejemplo, Azote del pasado se usaba el brote para derrotarlo de una fase? El jefe final de la incursión, el Azote, se usaba el brote. Los 6 guarenes con brote lo derrotabas de una fase. Pues con el cargador ese Rewind Rounds, no necesitas recargar, vas volando. So that's still in there. And then, as I mentioned, for unlocking these new intrinsic perks that you can slot in, it'll be like a 3-week mini quest line that rolls into the secrets for each of these. And Whisper is coming at launch with Into the Light. Exciting. And 0 Hour is coming. Susurro empieza el 9 de abril, el brote en mayo. El brote tendrá
un secreto, una misión secreta dentro de la misión para conseguir ahí mejorar ahí las perks. There's some tried and true ships. Now, we were talking a little bit about this earlier, but as someone who still to this day wears 1,000 wings, You and me? yeah, like we know. Dentro de la misión tendrás ahí a la tercera semana, creo que ha dicho, cuando se activa la misión, para conseguir ahí So for both Whisper las and perks for full. Zero Hour, they're coming back. Is it the exact same ship, or are there going to be changes on them? No, these are actually new assets, right? They're new ships. Vale. So they won't be the same. They Habrá won't be the nueva same nave. in your inventory. And they are Nueva nave updated, en el so susurro. really cool and new. I think they're exciting, especially we took the old scrap drifter ship that was, I think, not really loved. Es cosa del particularly by the community, nómada, because dicho, ¿no? It was literally Drifters. scrapped together from spare parts to Right. get built. And so we did a really nice pass on that. So it's inspired by the look of Outbreak Perfected, and I think it looks great. I think the Vale, no, colors el look- brote. And then we have Que tiene el the look Whisper del ship, brote. 1,000 Wings. It's got a new design. También, el susurro también tiene un nuevo diseño. And if you have that equipped, players are going to know that you're OG and that you got it back in the day. Oh yeah. And the new one is going to look like the new one, so there won't be any mistaking the old one for the new one. Very cool. Excellent. So for the players who want to go ahead and continue to build up their collections, there's a chance to go ahead and dive back in. Maybe they weren't there originally, but Tendrás nuevas armas actualizadas, o sea, armas en naves, perdón, actualizadas. ¿Ya está el reseteo? Sí, ya podéis jugar. Unlock those as well. Excellent. Well, I think we are Está en otro actually hierro, about sí. at the point of the show. We're going to go ahead and get ready to rotate over to the PvP map pack. But for Ahora starters, vamos. let's go ahead and make sure we thank our incredible team of playtesters here, Ahí going está. ahead and showing off the missions for us. Ashley, Peyton, and Michael, thank you all so much. Very much. Chavales, que estaban mostrando ahí las misiones. Thank you all so much for the time. Vamos And of con course, los mapitas del really, I think Pizol. This is unfortunately the time now we bid you adieu to go ahead and transition into the PvP Thanks for map. having me. See you soon. Awesome, Willie, thank you so much. All right, we are now joined by another member of the Bungie development team, a staff artist here who has helped made many of the PvP maps that you've also known and loved. Vale. The one and Trae only alguien. Callahan. Cooley, welcome to the Callahan. show, man. How's it going? Que ha ayudado a crear muchos mapas del Absolutely, Pizol. it's been so long. Yeah, it has. It's been Si no te gusta un mapa, pues Callahan tiene la culpa. Yeah, full circle. Yeah. Now, we O were puede talking a tener, little ¿no? bit before the show about Callahan, Cooley. Bostock. I'm gonna go ahead and do us all a favor ¿Qué- and put qué Cooley se on te the pasó spot por la today. cabeza Rob, con we were Bostock, talking a bit chico? about ¿Eh? Cooley's history. Te levantaste un día y Can you tell us a dijiste, little bit voy a crear about Bostock. the man sitting Voy a next to poner you, ventanas por la cara. contributions he's made to the PvP Muy mal, pantheon? Yeah, well, one Quítame of la the things that ventana. was really important for us was to make sure that the strike team was stacked. That we had Divergencia, ¿qué te pasó? on the strike team. And Por la so cabeza Cooley con is divergencia. certainly one of those. He's a 6-year veteran of the PvP team who's shipped over 11 maps. Yeah. A lot of them are fan favorites, and I'm not going to steal any more of Cooley's thunder. I'll just let him talk about some of that. Yeah, it's not everyone's a banger. I mean, there's definitely some maps that people would want some words with me, but I We'll think save that for later. But what are yeah, some of the just bangers? come find me. It's I think Artista. Burning Shrine. Callahan, no Yeah. Callahan, Burnout, Callahan. It's such a classic map. It's a Trials favorite. And then Midtown is another map that turned out really well. We built that for Countdown, but I was just chatting with Midtown. another Destiny fan at the dog park the other day, talking about how well that map supports all of the different engagement ranges, which is definitely something that we try to do. We try to create places for players to use their favorite tools. Han creado los mapas Now, the maps we're going to be looking que at haya today para todo. with kind of a primary focus on, you were mentioning earlier, sea, todo the tipo de 3v3 combate, kind ¿no? of competitive side of things was sort of the focus for these maps. Absolutely, yeah. I think early on, a lot of the direction that we got was we wanted to bolster that competitive gameplay experience with new Que los maps, mapas tweaks and tuviesen modifiers, some of the competición, modes. ¿no? Modo And so competitivo y we, tal. in our play testing, Fuera really competitivo los focused on a mapas. competitive playlist and really centered and put those experiences at the forefront. And then, all Con esa Destiny base de que and fuera suited competitivo, right, para el so modo we also competitivo y made demás, sure they worked pues han hecho elsewhere. esos But for mapas. the most part, Yeah. we really did want to provide new experiences and just breathe a little bit of new life into the higher, Yeah. maybe a little bit sweatier gameplay. So weird how you were staring Vale. directly at me when you said Mapas sweaty. para también los super tryhard que We'll let se it go for disfruten now. también con los mapas. A A full. briefly En competitivo y todo. Before we kind of go into the guided tour of these maps, having had so much time to sort of be a part of building the tapestry that so much of our PvP happens on, what were some of the key lessons that you've kind of taken away from having built those maps and seen them go through everything? Pero bueno, resumen. Susurro vuelve, se puede craftear y la nave del susurro es nueva.
Y se podrá craftear full. Y tendrá secretos dentro. Hora cero. Brote perfeccionado, se podrá craftear. Por cierto, el susurro estará desde el primer día, 9 de abril. Brote estará en mayo. El susurro, no, el brote se podrá craftear full. Y también en la tercera semana se desbloqueará una nueva cosa dentro de la misión para conseguir ahí las últimas perks del brote. Y brote también tendrá nuevos secretos dentro de la misión. Así que no solo vuelven las misiones, sino que están rediseñadas con cosas nuevas, loot nuevo y aumentar tu colección para todo. El diseño de la nave del susurro está fea. Pues hay ahí ahora una nueva. Hay una nueva y si tú jugaste el susurro antiguo y tienes la nave antigua, pues si la llevas equipada dirán a la gente nueva, oh, ¿de dónde has sacado esa nave? Ah, pues yo es que soy OG. Old School. Terrible Bot, muchas gracias por el pedazo nivelazo 1-4 pedazos de meses apoyando el canal de contenido, muchas gracias de corazón y te agradezco mucho que sigas apoyando el canal y me alegro mucho que te puedas permitir ese pedazo nivelazo 1 grande. ¿Sabes? Si jugaste susurro y tienes la nave antigua, te la pones y dices, jaja. Y la gente dirá, hostia. Tú jugaste hace años. Y luego pues te pones la nueva también y dices, pues también he jugado hoy. Casop, muchas gracias por el follow. Deep, Ghost, Offi, Dylan Johnson, Eric, Johan, La Londra, Juanche, Jeremy, Palito con queso, muchas gracias por el follow, bienvenidos, muchas gracias a todos los que estáis por ahí, muchas gracias por confiar en mí, muchas gracias por vuestro tiempo. Grande. Tenemos un nuevo mapa, Timelapse. Una colonia muy antigua. Han usado la barcaza esa de temporada de los tesoros. Está chula, ¿no? We have a servitor over here that's hooked up to the catch to provide that ether that the elixir need. And so we really wanted to situate the maps in the universe and draw on that deep Destiny lore. But yeah, we definitely have. Que está todo ligado al lore y demás. Los caídos, el Elixni. El Elixni, ¿no? Ha dicho él. El gameplay no es final, puede cambiar, pone ahí. Bueno, está mostrando. Estamos en Europa. We want to use those in PvP wherever we can, just to, the different palettes have different character that leads to different gameplay spaces. Also, when it comes to kind of finding these maps, se parece a uno de Destiny 1, ¿no? ¿Verdad? Kind of looking at these through an artistic lens. What were some of the challenges or even kind of exciting opportunities potentially? Hay mucho combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Hay muchas rutas diferentes, ¿no? Well, we really wanted to make sure that when we do Lo bueno de Destiny es que siempre el radar está activo, así que se parece mucho al de Destiny 1. Ojo ahí, Terrible Bot, muchas gracias por regalar ahí 2 pedazos de suscripciones grandes ahí. Muchas gracias de corazón, sabes, hemos llegado a la meta del día de hoy, así que reiniciamos, grande. Me alegro mucho que te puedas permitir esos 2 pedazos regalazos. Puedes ir con Rahul a recoger ahí tu emblema también, si no lo tienes, y tu shader, y tu pedazo de núcleos, y lumen, y experiencia. Gracias, corazón. No me acuerdo del mapa de Destiny 1 el nombre, pero es parecido. Esas 2 zonas que ha mostrado, que yo lo he dicho, se parece. No es exactamente igual, pero se parecen. Era uno del DLC, no me acuerdo el nombre. Pero seguramente los que habéis jugado Destiny 1 sabéis cuál estoy diciendo. Guarida de los ladrones. Puede ser, es que no me acuerdo el nombre. There's one spawn that happens for one team over by C and then one over by A, and so in these competitive modes, if you've got an objective out here, this sight line is really important to lock down. So this is the en competitivo, aquí dice que tendrás la ventaja y será muy buena opción protegerla.
hang back and sort of lock down this airspace here so that you can provide cover and maybe support your team from being harassed down on this point. Bueno, eso después. And then we also have sort of this the sightline in the middle, which will be pretty fun. It's definitely going to be a race. Después los guardianes jugamos de mil millones de formas diferentes, la verdad. Aquí hay mucho espacio aquí. Lo bueno de este es que siempre está en radar, así que... Lots of ways for players to come in and flank. So if you're holding the space, you'll really not want to be here for too long unless you've got the support to do it. Yeah. Make sure you throw those grenades right off of the rip, basically, when you're coming out of spawn to try and conquer that territory as best you can. Yeah, one of the things I love about these ice caves is you know, it provides a lot of opportunity for grenades, like trip mines, and bounce things off of the back of the wall. Está diciendo que ahí hay muchas formas de tirar granadas y oportunidad de lanzar granadas y demás. This is one of 3 maps. Let's go ahead and prepare to go ahead and move on to the next. Slayer Leiner, muchas gracias por Prime, 9 pedazos de meses apoyando el canal de contenido. Ya sé que son por ese pedazo de Prime grande. Makes sense for PvP. Probably seems pretty natural, honestly, given just like how rich and vibrant and exciting. Parejamiento de Osiris es feo, me junta con personas que llegan a Faro 3 veces por día, sí, que está mal hecho. Ya lo dije yo, llevo diciendo hace muchos años. La temporada pasada estuve 24/7 en directo jugando Pro Series y ya lo volví a decir, que está mal hecho. ¡Ojo! ¡Nuevo mapa! Se llama El Vagabundo. No me acuerdo el nombre. Friedrich Plaza en Neptuno, Neomuna. Ojo. Ojo, se ve chulo, ¿eh? Muy diferente. En tema de diseño y colores, muy diferente a lo que tenemos, ¿no? Puede parecer algunos de Titán. Pero claro, son los... ¡Oh, qué guapo! Son los assets de Neomuna, Neptuno. You get it, like you understand that it's all about this center atrium room that is really open and kind of, you know, has this big pit in the middle, and then there's hay diferentes where a lot of objectives spawn, and there's no, es solo una zona nomás. This place over here where the heavy ammo spawns, and munición pesada. Players will oftentimes just pop up here to do a quick check and maybe like try to get a cheeky kill on somebody who's maybe running from cover to cover, but you can't hang out here for very long because you've got so many different angles at which you can get shot from. Los dos mapas como que tienen muchas aberturas por donde te pueden mirar por muchos lados, ¿eh? It's not too powerful, or you know, it's a risk reward, right? You're making a trade-off, and se ve más Halo, sí. Me ha parecido mucho esta zona de aquí, me ha parecido mucho Halo, porque está todo súper abierto. Fíjate que por aquí tiene también otra pequeña entrada. Por aquí puedes ir, pero hay como una pequeña entrada ahí de... mucha cobertura también. Más zonas abiertas. Este es mucho combate de cuerpo a cuerpo. Create this space for the player to pop, right? To like really stand out from the environment. And so for us, it's about where the player's head height is. And this map is, you know, just one of the examples. Mucha cobertura, tú, qué loco, es muy grande. For a good PvP experience to have this sort of mark on the wall where you can kind of expect players to reside in. Yeah. Till they jump around and strands suspend you in the air, and you're just left there cursing the heavens for a little while. Yeah. Maybe I'm speaking on my own behalf. This is looking fantastic. Yeah, this is, I will say, one of the maps that had. Que se ve muy chulo, la verdad. El diseño. I still have to give you credit for perhaps one of the most diabolical heavy weapon spawns. Pero es solo una altura, es decir, por ahí abajo no se puede ir, ¿no? Con altura. Las dos alturas porque está ahí arriba, pero por abajo no se puede ir. Por abajo no es jugable. Pues se ve chulo, ¿eh? Estética. You know, typically when we start laying out a map, we just kind of start with control because it's a good base point. It requires 3 munición verde.
you know, very well-defined combat pockets. Te puedes meter por aquí, ¿no? Y por aquí también. But then from there, we start mapping out the other objectives that might exist on a map, like the heavy ammo point. And I think we've kind of gravitated more toward having special ammo live next to some of the other objectives on the map, so you're not constantly having to make a choice of where should I go. But we kind of map those things out, and it's sort of a formula. There's definitely Mapa de uno era Gambler's Ruin. sort of a order of operations, Pues so uno to de esos. speak, of you start with these big Que tiene strokes. dos zonas parecidas. You go to the next Lo que stage quería decir. and start making sure that you've got, you know, space and combat pockets for, you know, maybe Dominion or, you know, some other game modes, and things just kind of fall into place from there. Excellent. All right, and we've got one more map to check out as well. For all the fine folks at home, we're going to continue our guided tour, and we're going to make our way over to Essence, to one of the pyramid ships, to check out the final PvP map that'll be releasing in this pack. Último mapa de Quetzal. I gotta give you guys Estos credit. tres mapas The llegarán space el mes que viene, en mayo, y saldrán los tres a la vez, del tirón, pum. Looks just absolutely incredible. But this is the first time you guys have had a chance to really flex your muscles and build a PvP map out here. You know, Rob, just to start from your perspective as we load in, what was it like developing this Chiste de City. playground for Guardians? Del tester. A ver, mi Siri está bugueada, pero vamos a ver. I think it was really tough. Mientras están hablando, a ver que... There were Espérate. quite a few iterations of this map. And Oye, Siri. I know Cooley's going to go into more detail, but Oye, like, Siri. from a high level, Buenas noches. it's a Buenas noches. pretty Oye, inherently Siri. noisy palette. Buenas You know, Cooley was noches. talking about the green zone. Cuéntame un chiste. There's some palettes in the game that are Oye, just Siri. very visually noisy. So the Cuéntame un geometry is chiste. noisy, they create a lot of shadow El and a otro lot of día le highlights, pregunté but a the una geometry persona itself. cómo se And llamaba then su the perro textures, the y me shaders that are on respondió the que no lo geometry, sabía, those can be que noisy. todavía no se And lo then there's había the dicho. clutter of the palette. So when you have an environment with a lot of entropy and there's just rubble everywhere, there's like garbage strewn around or plants hanging down, like we often do in Destiny, we have to declutter. Some of like the European dead zone maps, for example, are highly cluttered. And so this was an Tercer example of one y of último those, mapa. fairly entropic, high clutter palettes. That the team Esto has es to dentro kind de of una wrangle and pirámide. shape. Yeah. And I'm sure Cooley's going to No, talk about that dentro process de... because it was quite a process. Esto es la incursión en esa Actually, rec. I'd love to continue Hostia, se ve to start there, súper you know, chulo también, taking this space on a pyramid ship and kind of making it suitable for PvP. Este se ve What súper was- chulo. What was that process like from your perspective? El primero un on the poco design side? está bien. Yeah, El segundo está again, chulo, este está a muy chulo, process ¿eh? of back and forth. You know, we start with mass out, and, Lo que estaba diciendo yo it's antes, the fijaos, simplest los diseñadores, the los map devs, will ever be, and, tienen you know, mucha from there we calidad. start, developing the spatial character, Pero son los que están por encima de los devs que no les dejan One of the things hacer we like to ask ourselves lo que is, what realmente is this pueden y place? quieren hacer. And even with a more abstract palette like the Essence ship, it's worth asking that question because we can leverage spatial Tres mapas archetypes that muy kind of, like, diferentes naturally entre ellos, resonate ¿eh? with people. So, Y diferentes también lo que like tenemos. here we have, in this map, we have sort of these dueling huts, or these dueling ziggurats, and inside of them is this artifact or shrine. So maybe this is like maybe this part of the ship is a collection of mysterious artifacts that the witness has collected. Ahora, que And parte so del we mapa run es those things to give a little bit of alignment reasons to colecciones that de otherwise misterios que ha ido it's coleccionando ahí completely el abstract. testigo. And that is also really Hay useful mucha for us in terms of we can make colección use ahí any kind del of space we want, testigo. like we're not limited by architectural. Eso suena a que vamos ahí los guardianes a It can robarle. be tough sometimes to orient players in the map. Que tiene aquí esto when qué, you don't una have copa things esta, like me la llevo. doors La or, puerta esta you me la he know, llevado, like ya no hay puerta. TVs or, El cuadro some ese, sort of ¿cuánto vale? human Me lo llevo. scale architectural pieces that kind of clue you in. So, El caballo ese, me lo llevo también. I Vámonos. remember we were talking a little bit before the show, Rob, even about what it was like from a design standpoint and bringing in external testers to try these maps out for the first time. Can you tell us a little bit about that experience, kind of as you, I think, phrased it, discovering your own blind spots? Estaría guapo que actives un mecanismo y la planta esa se mueva y se coma a alguien que esté ahí capturando algo. ¿Eh o no? Estaría guapo. Vótenme para diseñador de mapas de queso. ¡Ojo al viajero! Yeah. Guapísimo, ¿eh? Este mapa está muy guapo. This map, for example, we thought it was in a pretty good place. Yeah. And a lot of things were called out. They didn't pull any punches. They were honest and clear and constructive with the feedback, and it wasn't super Está easy. muy abierto también, son mapas muy abiertos, The ¿eh? team listened to it and we took tons of Es notes. decir, And muchos it was also flancos que te about pueden venir por feedback cualquier on lado, te pueden ver por our muchos sound lados as well. diferentes. Yeah. But lots and lots of map feedback. It was incredibly useful. También me recuerda a mapas así de Halo, ¿eh? Just another lesson in what we don't see.
Claro, también el otro, el que ahora está director de Destiny, que dijo que se encargó, o sea, lleva trabajando en Bungie desde ¡Ojo Lucatero! ¿Pero dónde vas? ¿Qué te ha pasado? Ya te echamos de menos. Preguntando aquí la gente, ¿qué pasó con Lucatero? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué hacía? Muchas gracias por el Prime, Lucatero, 17 pedazos de meses apoyando el canal de contenido. Muchas gracias, corazón. ¿Qué tal todo? Espero que bien. Y vas a tener familia, creo, ¿no? ¿Todo bien? Espero que sí. Grande, Lucatero. Lucatero tiene un emote exclusivo suyo. El Goku Mariachi. Con dinero. Estaba diciendo yo que tiene un estilo mucho de Halo estos mapas, porque claro, el que ahora está de director lleva trabajando en Bungie desde Halo. Ahí está el Lucatero, ahí está el Mariachi, grande. ¿Sabes? Y él ha sido el que se ha encargado también de dirigir todo esto. De estar dirigiendo Halo, con el multiplayer de Halo y tal. Entonces se parece mucho los mapas a estilo Halo, por eso, ¿no? Quizás a lo mejor estos mapas se llevan haciendo hace tiempo, pero no se sabe, pero yo qué sé. Está chulo, este está chulo. Halo con Destiny, pero Halo es de Microsoft. Y Bungie ya está con Sony. Aunque no iba a decir en Microsoft que iban a poner ya todos los juegos incluso en PlayStation y todo eso. No vi una noticia, no me metí en la noticia, pero creo que vi el titular eso, ¿no? No sé si alguien me lo puede explicar por el chat. Creo que vi un titular diciendo que querían pensar poner los juegos de Microsoft en todas las plataformas. Que llegasen también a PlayStation. Que no sé si era verdad o no. Sí, ya no va a tener exclusividad. Ah, pues es cierto eso. Entonces vamos a poner jugar Halo en PlayStation y todo. Oh, cuidado, ¿eh? No todos, solo algunos. Ah, vale. Hombre, a ver, si Microsoft a lo mejor pues quiere hacer colaboración con Sony y Bungie, y Sony le deja y tal y cual, y llegan a un acuerdo, pues a lo mejor sí. Que habrá un nodo para jugar estos mapas, ha dicho, ¿no? But we've got, as I mentioned at the top, a few more announcements for you as well. So you may have heard us mention the word Pantheon. Poco más de información. Or even on a show here last week potentially as well. We have got a brand new raid-oriented, a raid boss gauntlet rather, starting on April 30th. Now there will be more information about this in an upcoming nuevo modo. You'll have more details to dig into shortly, but you will have the Pantheon coming up, where you'll have an opportunity to face grueling raid bosses in a weekly challenge with escalating difficulties and rewards. Now, this is a chance for you to go ahead and rally your clan or the perfect fire team with Fireteam Finder, if you're able to track them down, to go ahead and track down those exotics, adept weapons, any emblems you may Vale, es un nuevo Ojo Lucatero, muchas gracias por esos 10 regalazo grande ahí, muchas gracias, corazón. Ese montazo grande. Ah, no, 25, perdón. 25 pedazos regalazos, muchas gracias, corazón. Sacar ese montazo grande, Lucatero, sin notar, como siempre. ¿Qué tal todo? Espero que me alegro mucho que puedas venir esos 25 pedazos de suscripciones. Te agradezco de corazón, como siempre. Grande, muchas gracias, corazón. Grande, grande, grande. Lo que está hablando es un modo nuevo de desafío que se podrá luchar contra los jefes de incursión y podrás farmear ahí los exóticos y podrás conseguir nueva dificultad cada semana. Eso es el resumen. Ahí está.
Para nuevos jugadores, pues que podrás escapar la campaña, es decir, saltarte la campaña de Nueva Luz y podrás elegir ahí la super. Para nuevos jugadores, más fácil, saltarte la campaña. Bueno, no está mal. Así que será la mejor forma para volver, bueno, para jugar Destiny como nuevo jugador. Saltarte la campaña de Nueva Luz y directamente jugar con tus amigos. Del tirón, pum. Y desbloqueas ahí la super. También podremos cambiar nuestros personajes. Sí. Mucha gente me preguntaba, ¿cuándo Daykyri? ¿Cuándo? Pues ya podemos. No hoy. Pero llegará Into the Light. Con Into the Light. También podrás cambiar tu nombre. Que tienes un nombre raro porque tienes muchos números y símbolos raros y te equivocaste y pusiste allí la clave del router. Pues ya podrás cambiar tu nombre. Cuando llegue Into the Light. Una cosa más. Siguiente semana. Semana que viene, preview gameplay de Final Shape. 9:30 AMPT. Eso será a las 6:30 de la tarde, ¿vale? That'll be available after about 15 minutes of view time. If you haven't done it, also unlocked the emblems that you got as a result. Podrás conseguir ese emblema semana que viene. Semana que viene, media hora antes del reseteo, habrá gameplay de Final Shape. Y aquí termina ya. Esto va a seguir porque podéis conseguir ahí el emblema, pero en resumen, Brote y Susurro vuelven las misiones actualizadas con nuevos secretos y nuevas naves, y Brote y Susurro se podrán craftear. Susurro del tirón 9 de abril, el Brote llega en mayo. Los 3 mapas de Crisol en mayo del tirón tendrán ahí un nodo para jugarlos y habéis visto los mapas, muy chulos. Y después podremos cambiar nuestro nombre, el aspecto también de nuestros guardianes, nuestros personajes en Into the Light. Puede ser el 9 de abril o quizás en mayo. Y el nuevo modo, ese raro de incursión que tendrás para jugar ahí contra los jefes de incursión, y podrás juntar tu escuadra, tu clan, o jugar con la gente de mi Discord de Daykyri o con la escuadra de Fireteam dentro del juego, y podrás farmear los exóticos de estos jefes sin problema, y irá subiendo de dificultad poco a poco. Y también, si eres nuevo jugador o tienes a alguien que está dudando si jugar Destiny, pues la semana que viene, el 9 de abril, la mejor época para que te descargues y juegues y pruebes Destiny 2, porque te podrás saltar la campaña de Nueva Luz, directamente desbloquear la super y directamente desde el minuto 0 jugar con tus amigos, tus colegas que te han dicho que te descargues el juego. Y sí, esto va a seguir para que sigáis farmeando ahí los emblemas, los drops. Si ponéis exclamación drops en mi Twitch, os llevará a vuestro inventario y os dirá ahí cuánto os queda. Listo. Ya estaría. Déjate un like y compártelo, suscríbete más. Vamos. Daykyri. Semana que viene. Azul.